Bueno, de nuevo a todos y todas, muy buenos días a esta nueva sesión de nuestra diplomatura en Filosofía de la Liberación, en su séptima ya cohorte. Le doy la bienvenida en esta ocasión de nuevo como miembro del Instituto Escanone de la Universidad de San Isidro y del CEFIL, de la Comunidad de Estudios de Filosofía y Liberación. A esta, les decía, octava clase ya de nuestro largo, podemos decir ahora, recorrido. Hoy con una invitada más especial o igual de especial o doblemente especial por la presentación que voy a hacer ahora de los que ya tuvimos, ¿eh? Contamos con el gusto de recibir a Emil Secuda, doctora en teología. Estudió aquí en nuestro país, en Argentina, pero también en otras universidades del mundo. Ha formado parte de equipos de investigación importantísimos en el vínculo entre teología y política, teología y lenguaje. En fin, sería muy largo detenernos en su currículum, sin mencionar que actualmente es secretario de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede, que es miembro ordinario de la Pontificia Académica Provita y de la Pontificia Académica de Ciencias Sociales también, que es asesora del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, que ha recibido, solo menciono dos, de los doctorados honoris causa recientes, al menos hasta donde podemos ir reconstruyendo su muy movediza e inquieta biografía en la Universidad Nacional de Rosario, hace poco aquí en nuestro país, pero también en la Universidad de Loyola, en Chicago, en Estados Unidos. A nivel bibliográfico creo que se ha convertido en un texto indispensable, ineludible, su publicación Para leer a Francisco, Teología, Ética y Política, que tuvo una primera edición en 2016 en Argentina y se ha publicado en otros idiomas también con sucesivos agregados. En el marco del módulo 3 de nuestra propuesta, dedicado a la regulación de la vida en común desde la filosofía de la liberación, le pedimos a Emilce una clase especial que lleva por título La teología del pueblo y los desafíos de la vida en común. De nuevo, entonces, Emil, en nombre de los organizadores y de los estudiantes, te agradecemos y va a ser un gusto escuchar tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Muchísimas gracias al rector Enrique del Percio de la Universidad de San Isidro y a todos los estudiantes, alumnos o como se llamen, colaboradores que participan de este curso, que me parece muy importante empezar a pensar siempre nuestras raíces latinoamericanas, porque si no, no podemos comprender qué es lo que nos está sucediendo. La teología del pueblo es de lo que voy a hablar, pero primero me gustaría hacer una pequeña diferencia para definir la teología y definirla por diferenciación, por distinción de la filosofía. Eh, es importante recordar que la filosofía y la teología parece que hablan de lo mismo, finalmente hablan de las mismas cosas. Pensemos que hasta durante siglos la filosofía y la teología eran una sola cosa. Quien estudiaba filosofía estudiaba teología. Esas dos disciplinas se separan después de la modernidad. Antes no. Los grandes filósofos eran grandes teólogos también y viceversa. Sin embargo, no es lo mismo. La diferencia es que la teología parte de arriba hacia abajo y la filosofía va de abajo hacia arriba. Bueno, hoy dirían que no es así, porque si escuchamos al Papa Francisco y a toda la filosofía de la liberación latinoamericana, sabemos que el punto de partida es la realidad. Y el Papa Francisco critica las ideologías todo el tiempo, es decir, aquellos que parten de las ideas y hacen doctrina para el mundo, como balconeando la vida, dice en Christus Vivit, que es una de sus observaciones para los jóvenes, ¿no? Como que uno se para en un laboratorio académico, construye una visión de mundo y luego con esa idea va a la realidad con la intención de corregirla y poder meterla en ese molde. El Papa llama Francisco llama eso ideología, cuando se hace un logos, un discurso de una idea que salió de la cabeza de una persona, ¿no? Y, y del mismo modo,
él dice que, y toda Latinoamérica dice que para nuestra forma de pensar, las cosas tienen que, las ideas, los conceptos, las decisiones tienen que venir de la realidad. El punto de partida es la realidad, ese es el eje central de la filosofía de la liberación, exactamente. Pero sin embargo, quiero contar otra cosa, porque si no tenemos en claro eso, vamos a terminar realmente confirmando la acusación que muchos hacen a los teólogos, incluso al Papa Francisco, diciendo que eso que hacen no es teología sino política. Es importante no confundirnos con las ideas y la teología, a diferencia de la filosofía, parte de arriba hacia abajo. ¿Qué significa? Que parte de una verdad revelada. La creencia cristiana es que una de las tres personas de la Trinidad, a quien llamamos el Hijo, se encarna en un ser humano, Jesús de Nazaret, y ahí tenemos dos naturalezas distintas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, en una misma persona, que es la persona de Jesucristo. ¿Cuál es la verdad revelada para el cristianismo? Jesucristo. O sea, no es que cae del cielo un texto. La verdad revelada es una persona. Esto es muy importante. Es carne. La verdad revelada es carne. Cuando Pilatos le pregunta quién es, Jesús dice, yo soy la verdad. Y Pilatos, ¿qué es la verdad? La pregunta de Pilatos no es una pregunta metafísica. No le está diciendo, muy bien, ¿me puede explicar qué es la verdad? La pregunta de Picasso es una respuesta irónica. ¿Pero qué es la verdad? Esa es la pregunta. ¿Pero qué es la verdad? ¿No? La verdad, vos sos la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿No? Es decir, no hay una verdad. Pero Jesús no le estaba hablando en términos conceptuales. Jesús dice, yo soy la verdad. Este hombre que está acá y que después va a ser martirizado y hoy en día en cada ser humano esclavizado, torturado, robo de órganos, cárceles privadas, human traffic, todo eso es una verdad. Si preguntas cuál es la verdad, es esa, que está ahí, la realidad. La realidad es la verdad. Eso es verdad. Pero, por eso partimos de ahí. Pero eso es un dato revelado. La verdad es la realidad, es un dato revelado. Jesús, cuando le preguntan qué es la verdad, él que es el Dios hombre y no el hombre Dios. El hombre Dios es Superman. Son los dibujitos de las películas superhéroes. Esos son los hombres Dios. Nosotros hablamos de un Dios hombre. No voy a explicar acá esta fórmula, pero no es lo mismo. Entonces, cuando le preguntan qué es la verdad, no dice, no responde con un silogismo. Dice, esta es yo soy la verdad. No hay más verdad que la vida misma, creada por un Dios que no es solo creador, como el Dios del deísmo decimonónico que da fundamento a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Jefferson, por ejemplo. Ahí se habla de un Dios creador al cual apela Jefferson para dar fundamento a la Declaración de Independencia, porque todos somos creados por Dios, entonces todos somos iguales, entonces todos somos libres. Pero ese Dios, es el Dios del deísmo decimonónico, es un Dios que crea el mundo, pero no es persona. Como el Dios aristotélico, que no es un Dios creador, es un motor inmóvil, pero tampoco es persona. Es un Dios que no es persona, que crea el mundo, pero como no es persona, no es padre. Cuando decimos que el Dios que creemos es creador, pero es padre, estamos diciendo que es persona. Entonces eso explica que la creación sea a su imagen y semejanza. Cada ser humano es una persona a imagen y semejanza del Dios personal que lo creó. Esa imago Dei en cada ser humano es el fundamento de la dignidad humana, es decir, de los derechos humanos. No tiene que hacer ningún mérito, no tiene que ir a la universidad, no tiene que tener propiedades, no tiene que aprender a frenar en el semáforo en rojo, solamente
por ser humano, tiene derechos humanos, por ser imago Dei. Esto es una verdad. Y esto es una verdad revelada para el cristianismo. O sea, Dios le dice, la verdad es esto, ser humano, imago Dei. Y además, esa persona, que es el Dios hombre, dice para qué vino, para qué se encarnó. Lo dice en Juan 10:10. Dice, vine para que tengan vida en abundancia. Él no vino para que suframos, para que nos martiricemos, vino para que tengamos una vida buena y en abundancia. Cualquier otro cuento no es parte de la revelación, porque hay muchos, ¿no? Todos aquellos que a la gente que sufre le dice, bueno, ofrece tu sufrimiento. Bueno, uno puede ofrecer un dolor físico, una enfermedad terminal, pero no puede ofrecer el sufrimiento que provoca la injusticia social, porque eso va en contra de la dignidad humana. Cualquiera que ataque a la persona humana está yendo en contra, para nosotros los creyentes, de la criatura divina. Está tentando la obra de Dios. Y eso hace que nos movilicemos los creyentes a defender la dignidad humana y la dignidad de toda la creación. Es importante entender esto, porque cuando esto se confundió, la teología de la liberación dejó de ser teología y se convirtió en filosofía de la liberación. Entonces, ese punto hay que tenerlo en claro, porque aunque la pelea sea la misma, aunque la lucha por los derechos sean los mismos, los principios por los que se hacen son diferentes. Entonces, la teología parte de una verdad revelada y va a la realidad, a cuidar ese tesoro y a garantizar la vida buena y en abundancia para todos, por las cuales Dios Padre creó el mundo, Dios Hijo se encarna para salvarlo, rescatarlo, y el Espíritu Santo acompaña para que esa realidad sea posible. Bien, la filosofía es al revés. La filosofía tiene que hacer el camino, como dirían los neoplatónicos, de la bienaventuranza, la buena aventura. ¿Eh? En el sentido de los neoplatónicos que dicen, bueno, en el caso de Plotino, por ejemplo, bueno, Dios se desborda y emana una creación, un mundo, o sea, no hay una decisión de crear, porque no es persona, el bien lo desborda, y eso uno se fragmenta en miles de partes, que es lo que llamamos la caída, y luego hay que hacer la reversa, hay que hacer desde abajo hacia arriba, tratar de lograr esa unidad en la diferencia, hasta llegar nuevamente a lo uno. Y ese camino del esfuerzo, decía Plotino, y ese camino a su vez de la buena aventura, porque a través de las virtudes yo voy pudiendo llegar a la unidad. Las virtudes suponen esfuerzo, las virtudes cardinales. Ser justo, templado y, y fuerte, la justicia, la fortaleza y la templanza, es algo que se adquiere con la práctica. Hay que hacer un ejercicio para ser fuerte. Fuerte, ¿para qué se necesita la virtud de la fortaleza? Para que no me dobleguen con la amenaza de muerte y sufrimiento. Soy fuerte ante la amenaza de muerte y sufrimiento. Así funciona la política, con amenaza de muerte. O me votan a mí o se mueren todos de hambre. Es una amenaza de muerte. Fortaleza. La templanza, ¿para qué sirve? Para que no me doblegue la sensibilidad, el deseo, la avaricia, la lujuria, la gula. Necesito ejercitar la templanza. Y la justicia, esa es la que todos conocen, que tiene que ver con garantizar esa dignidad. ¿Verdad? Por eso se aprende. Es un gran esfuerzo, porque la tendencia natural es a no ser templado, a no ser fuerte y a no ser justo, a ser egoísta. Entonces, ahí hay un ejercicio. Y yo llego a la verdad. ¿Ven? Es de abajo hacia arriba, con un ejercicio, con una práctica. En cambio, la verdad teológica es de arriba hacia abajo, con otras virtudes,
que no requieren esfuerzo para tenerlas, que son las virtudes teologales. No tengo que hacer ningún mérito para tener la virtud de la fe, la virtud del amor y la virtud de la esperanza. No tengo que hacer ningún mérito, me las regala Dios. Pero con esa fe muevo montañas, dice la gente. Y con esa esperanza puedo esperar, aunque ya lo haya perdido todo, y empezar de nuevo. Y con ese amor puedo luchar por la justicia, incluso de los que no conozco ni voy a conocer en mi vida, como son las generaciones venideras, o de los muertos, a quienes tampoco conocí. Entonces, es importante entender estas diferencias, sobre todo porque estamos en un estudio de posgrado sobre filosofía de la liberación, donde invitan a una teóloga a hablar de eso. Entonces porque si no, se va a pensar que lo que une a la filosofía y la teología de la liberación es una causa política, o una finalidad política y una causa social. Y no es lo mismo. Puede ser que estas personas hayan sido compañeros, como en este camino de liberación, y yo lo llamaría así, es un camino de liberación que empieza en el siglo XX en América Latina, y es una originalidad. ¿No existían luchas de liberación? Sí, en Europa se llaman luchas por el reconocimiento, la lucha por el reconocimiento, ¿no? ¿Por el reconocimiento de qué? De la humanidad en cada ser humano, de la vida misma en cada ser vivo. Reconocer al otro, como un sujeto de decisión, como un sujeto jurídico. Eso es un camino de reconocimiento. Y así aparece incluso en la paideia, con otras palabras, ¿no? Pero, y eso es la paideia finalmente, la intención de la paideia, que es la cultura, ¿no? Cuando Jaeger escribe ese libro para explicar que entender el mundo griego era entender su paideia, entender su cultura, él dice que toda esta cultura finalmente se está estructurando en función de garantizar la dignidad, ¿no? Ahora, Europa, la modernidad llama a eso reconocimiento, son las luchas por el reconocimiento. Las luchas revolucionarias son luchas por el reconocimiento. Y esto se diferencia de las luchas de conquista, a las que llamamos guerras, no revoluciones, ¿no? Dos cosas distintas. Hannah Arendt en On Revolution lo define de una manera maravillosa. En Latinoamérica empieza tardíamente esta lucha por el reconocimiento frente al modo de producción europeo. Por supuesto que había en Latinoamérica también relaciones de desconocimiento, pero esto tiene que ver más bien con lo que hoy se llama, no sé, colonialismo y todos los nombres que a veces no quiero nombrarlo porque me equivoco en una vocal y estoy diciendo otra cosa y entonces me atacan después por otro lado, pero entendemos lo que decimos. A veces suponemos que todos entienden lo que significa teología cuando digo teología. Yo no lo supongo porque leí a Rancière, a un libro que se llama El desacuerdo. Entonces lo explico. Y así me lo enseñó la CLO. Cada vocablo que pongas en un texto, explícalo. Pero del otro lado no pasa lo mismo. Todo el mundo supone que entienden lo que es el feminismo, el colonialismo, el patriarcalismo, y no es así. Si uno no está trabajando en ese debate, no lo sabe. Entonces, probablemente utilicemos palabras que sean lo que no tenemos que usar. Pero no estamos obligados a leer todos los libros que generan todos los debates. Yo me ocupo de unos y otros se ocupan de otros. Seamos tolerantes con los que no usan los términos correctos. Entonces, en ese contexto aparece otro vocabulario en América Latina, y este es mi modo de verlo, que es el concepto de liberación. Y que es muy importante, porque eso habla de la libertad de un continente. Cuando yo puedo poner nombre a las cosas, es cuando estoy tomando el toro por las astas o la sartén por el mango, como quieran decirlo. O sea, a esto lo vamos a llamar una lucha por la liberación. Eso es nuevo. Es un modo de nombrar, según veo yo. Y en esta lucha por la liberación aparecen dos mediaciones. Por un lado, la mediación de la filosofía y por otro lado, la mediación de la teología. Yo creo que ese es el punto. No creo que la filosofía de la liberación dé origen a la teología de la liberación,
ni viceversa. Yo creo que lo mismo que pasa en la comunidad científica, ¿no? Como ya explicaron los epistemólogos, en un mismo momento el problema nos atraviesa a todos y todos llegamos más o menos a las mismas conclusiones o a las mismas preguntas, conclusiones en la ciencia, preguntas en la filosofía. Algunos los dirán de un modo, otros de otro, una semana antes, una semana después, pero bueno, esa comunidad termina expresándose de esa manera. Entonces yo creo que la liberación en América Latina, que llega a mediados del siglo XX, el cuestionamiento, donde esta agonía se convierte, se vuelve antagonismo, esta agonía que suponía la exclusión, la miseria, la teoría de la dependencia y todo lo que va a aparecer, es una agonía, un buen día hay una conciencia, no diría de todos, sino de algunos, y aparece una posición antagónica por la liberación, que unos van a utilizar la mediación de la teología y otros van a utilizar la mediación de la filosofía. Dentro de los que utilizan la mediación de la teología, y de eso voy a hablar, acá aparece otro problema. ¿Cuál es la mediación de la teología? Porque si bien la teología parte de una verdad que fue revelada, cada generación, y esto dice el dogma, tiene que reinterpretar eso de acuerdo a la luz de los acontecimientos y de las amenazas, de los gozos y las sombras, diría el Concilio Vaticano II, de los sueños y las necesidades, dice el Papa Francisco en Querida Amazonia. Es decir, sueños y necesidades, gozos y sombras, alegrías y tristezas, hace que esa verdad revelada de una vez y para siempre sea el eje del discernimiento para poder actuar hoy. Y ahí eso hacemos cuando hacemos teología. Es decir, frente a una realidad que amenaza la creación, las plantitas, los pajaritos, pero también las personas y los pueblos, frente a esa amenaza, yo tengo que aplicar un discernimiento, que no es lo mismo que un cálculo estratégico, porque en un cálculo estratégico, que es el que haríamos en una situación bélica de guerra, frente a un enemigo que viene a amenazarme de muerte, aniquilamiento, el objetivo no lo tengo que pensar, está ahí, es defenderme. La guerra no funciona como el marketing, o el marketing verdadero funciona como la guerra y no como que los enseñan en las universidades. No se piensa el objetivo, la meta, ¿no? Y después se desarrolla la estrategia. Eso no es así. No pierdan el tiempo. El objetivo siempre está dado en la realidad. Eso es el silogismo práctico. Me vienen a matar, no tengo que pensar cuál es el objetivo, me tengo que defender. Lo que sí tengo que pensar, hacer un cálculo estratégico, una reflexión, es cuáles son los recursos disponibles que tengo para evitar que me maten. Si tengo equilibrio de fuerzas, va a haber un enfrentamiento armado. Pero si yo estoy en debilidad, en equilibrio de fuerzas, tengo que ir por la vía diplomática. Algo que hoy tiene otro fin. Me gustaría algún día escribir esto si tengo tiempo, es mi objetivo. La vía diplomática tiene que ver con utilizar la palabra. Esto lo inventan los griegos en las guerras de los dioses. Había que convencer a Dios para que me ayude a mí y no al otro. Así empieza la diplomacia. ¿Con quién se hace diplomacia? Con el dueño de la vida y la muerte. En ese momento había que hablar con Zeus. Hoy habría que hablar con los Elon Musk y no perder tiempo con las mediaciones, porque ahí se juega la verdadera vida y la muerte. Es el Estado, ¿verdad? Dirían después en la modernidad. Entonces, ¿para qué digo todo esto? Porque eso haríamos un cálculo estratégico de fuerzas y tomaríamos una decisión para cumplir el objetivo de tener una vida buena y en abundancia. En la teología no hacemos un cálculo estratégico ni una reflexión, sino que hacemos un discernimiento. ¿Discernimos entre qué? ¿Entre quién me lo dice? A mí me lo van a decir qué hacer. A mí hasta el día de hoy todo el mundo me dice qué hacer. Todavía no di yo ninguna orden esta vida. ¿Qué hacer? Bueno, a ver, me lo dicen dos cosas distintas. A esas dos cosas distintas las vamos a llamar espíritu. Entonces, voy a tener uno que me va a decir, si me votás a mí, vas a esquiar en las Bahamas todos los veranos. Y el otro me dice, si me votás a mí, eh, vas a ir a París todos los veranos. Ustedes dirían, bueno, pero ¿cuál es el problema ahí? Lo que le están ofreciendo son dos cosas buenas. Ese es el problema.
que siempre el mal aparece bajo especie de bien. Entonces, siempre lo que me van a ofrecer son dos alternativas lindas. Lo que yo tengo que discernir es cuál de esas dos alternativas viene de una persona y cuál viene de el mal. Fíjese que no dije de una persona buena o de una persona mala. Dije cuál viene de una persona y cuál viene del mal. ¿Por qué? Volvemos a lo que dije al principio. Para la teología cristiana, Dios es uno con tres personas. La persona del Padre que crea, la persona del Hijo que salva y la persona del Espíritu Santo que acompaña. El Espíritu bueno para nosotros, al que llamamos Espíritu Santo, es una persona. Y me propone el buen camino, largo, como el de Caperucita, pero es persona. Del otro lado va a venir el mal, que no es persona. Por eso no hablo de un espíritu, sino de los espíritus. Quieren llamen los demonios, como quieran. De un lado tengo el espíritu bueno, es uno, el Espíritu Santo, persona. Del otro lado tengo los malos espíritus. Estoy contando el dogma, para que se sepa que estoy hablando como una teóloga, pues si no, no estoy dando una clase de catequesis ni intento convencer a nadie. Si no nos ubicamos así, no vamos a entender lo que estoy diciendo, me van a colgar en una hoguera, pues. Entonces, del otro lado tenemos los espíritus malos. Estos espíritus malos también aparecen enseñándome algo que yo me gustaría. Por eso es tan difícil el discernimiento. Porque lo bueno y lo malo aparecen como bueno. El mal aparece bajo especie de bien. Por eso San Agustín decía, ¿por qué hago el mal que no quiero y no el bien que quiero? Y por eso Kant, en la crítica del juicio, va a decir que finalmente la decisión lo tomo siempre sobre lo que me exhibe la razón. El problema es qué me está exhibiendo la razón. O quién ocupa en ese lugar, en ese momento, la razón. ¿Por dónde pasa la razón hoy? ¿No? El teólogo, decía Schmidt, el teólogo en la época, hasta la época moderna era el teólogo el que me decía este es el espíritu bueno, esto es el espíritu malo. En la modernidad pasa a ser el científico, esto es verdadero o esto es falso. Hoy es la opinión pública. Y hoy ya ni siquiera eso. La opinión pública decía Pierre Zambalón. Hoy creo que tiene que ver con los algoritmos. Entonces, cuando yo escucho en un momento de amenaza de muerte, ¿cuál es la salida? ¿A qué estoy escuchando? ¿Estoy escuchando el verdadero espíritu o es el mal seductor que me está engañando y me hace elegir el mal que no quiero? Bueno, ¿por qué explico todo esto? Porque este es el método teológico. Si el método teológico, que resumimos en ver, juzgar y obrar, en América Latina, vemos lo que pasa, juzgamos qué deberíamos hacer y actuamos, no es ver cualquier cosa, porque si no, no se distingue de la filosofía de la liberación y de la política. Pero no hacemos teología, y está muy bien. Puede haber teólogos que hagan política, pero estamos hablando de otra cosa. Entonces, en la teología de la liberación, es saber juzgar y orar. ¿Qué es lo que tengo que ver? Lo primero, ¿dónde voy a ver y escuchar? Voy a ver y escuchar en los libros, voy a ver y escuchar en los algoritmos del Twitter, voy a ver y escuchar a las periferias urbanas. Ese primero, ¿dónde voy a ver y escuchar? La teología latinoamericana, a diferencia de la europea, dice que va a ir a ver y escuchar en el pueblo fiel de Dios. La teología europea va a ver y escuchar en la filosofía. Entonces, para ese ver y escuchar por dónde va la cosa hoy, cuál es el objetivo principal, diría Bátimo, cuál es el sufrimiento principal, cuál es la batalla final, ¿dónde voy a ir a ver y escuchar? Para la filosofía
o para la teología europea, hasta ese momento la mediación era la filosofía. Para Latinoamérica, la mediación, o sea, la filosofía y el conocimiento científico. Pero Latinoamérica dice, no, nosotros, además, vamos a ir a ver y escuchar en la sapiencia que supone los pueblos. Entonces, ahí, en ese pueblo, voy a escuchar dos cosas. Voy a escuchar cuál es su problema principal, diría la política, cuál es su mayor sufrimiento, qué es lo que está sufriendo, ¿sí? Pero también voy a escuchar qué es lo que está soñando ese pueblo. Y ahora vuelvo sobre eso. Y también voy a escuchar qué me está diciendo Dios hoy ahí. ¿Por qué digo que voy a escuchar también sus sueños? Porque los pueblos no solo tienen problemas, no son mascotas que quieren una cucha, ¿no? Una cucha, un poco de comida, un plato de agua. Ahora las mascotas, como piden, tampoco hasta entran a los hoteles 7 estrellas, ¿bien? Uno puede entrar con una mascota. Hay platitos Hermès, hay platitos diseño Versace, le pasan bien las mascotas. Hay bonos verdes para que las mascotas corran por la sabana, pero hay niños naciendo en una cloaca. Entonces, acá es importante entender qué es lo que voy a escuchar. Voy a escuchar necesidades, pero también voy a escuchar los sueños. Es decir, que si yo solo escucho las necesidades, trato a los seres humanos como mascotas. Pero si yo escucho de los seres humanos sueños, los estoy reconociendo, y acá vuelvo a la palabra del reconocimiento, los estoy reconociendo como sujetos jurídicos, capaz de decidir qué quieren de su vida, no solo qué necesitan. Y este es un gran aporte que dio la teología antes que la filosofía. Cuando reconoce lo que dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, el sensus fidei, es la sensibilidad que me da la fe. Y acá vuelvo y retomo las virtudes teologales, porque si no, ¿para qué empezó hablando de las virtudes? Tiene sentido. Pues las virtudes teologales, según la creencia cristiana, tocan la naturaleza, la materia, y la transforman. Le dan una sensibilidad especial. Sensus fidei es una sensibilidad especial que me da el creer en Dios. Dios me llama, eso se llama vocación, por el vocativo, me llama, yo acepto creer en Él, sin preguntar por qué, del mismo modo que soy de River, de Boca, nadie pide el currículum vitae de Boca para saber si se hace de Boca o de River. Alguien se lo propone, el nene se pone la camiseta y tomó la decisión, y se paró de ese lado, y va a cantar Vida a Boca y va a repetir ese credo siempre. No hay argumento suficiente para ser de Boca y de River, es porque sí. Bueno, del mismo modo, me paro en la vida porque sí. De la derecha o de la izquierda, de arriba o de abajo, no es más que eso, ¿eh? Esto es difícil de entender, pero lean ese de entorno de Bátimo, serie entorno de Bátimo. También al cardenal Ratzinger. ¿Qué es un credo? El credo es una decisión. Me paro de este lado, me paro del lado de los pobres. Ese fue el mensaje que le dio el Papa Francisco en su despedida al teólogo latinoamericano Gustavo Gutiérrez. Tuviste la valentía, y también se lo dijo a Cachitos Canones, ¿no? De pararse de ese lado. Porque no es más que eso. Me paro de este lado. Porque sí. Porque hay afecto. Cuando yo hago una pareja en la vida, no pido el currículum vitae. Bueno, ahora sí, con estas páginas de internet, pero en la realidad no funciona así, ¿no? O sea, aparece una persona y yo, porque sí, no puedo dar explicaciones de por qué me enamoré de esa persona y no de otra. Y eso es la fe, eso es el amor. El amor no supone un currículum vitae, es un acto de confianza. Es fe en Dios, confianza.
yo con fe en horizontal, confío en esta gente, me paro de este lado, me paro del lado de los pobres o me paro del lado de los ricos, me paro. Entonces, en Latinoamérica, lo que ocurre es que la fe, cuando toma la decisión realmente de pararse al lado de Jesucristo, que se para del lado de los pobres, ahí es donde me va a decir cuáles son sus necesidades o sus sueños. Y me van a ayudar, creemos nosotros, a cumplirlo. Porque por fe en Dios confío en la humanidad, por amor a Dios salgo a pelear justicia social para la humanidad, y porque tengo esperanza en la vida eterna, me muevo a organizar la esperanza de nuestros pueblos para que tengan una vida buena y en abundancia. Son distintos los motores a los que mueven a la filosofía. Entonces, mientras la teología europea utiliza la mediación de la filosofía, la teología latinoamericana, en un contexto de lucha de reconocimiento al que llaman liberación, va a utilizar otra mediación, que a mi modo de ver es mucho más válida, porque responde más a la respuesta que le dio Jesucristo a Pilato. Cuando Pilato le pregunta qué es la verdad, la pregunta de Pilato no era una pregunta metafísica y la respuesta de Jesús tampoco fue una pregunta metafísica. Fue una respuesta práctica. Soy yo, esto, que está acá, este ser humano. No hay más verdad que eso. No hay más verdad. Kant va a decir, ningún hombre puede ser tomado como medio, todos los hombres son fines en sí mismos. Digo, hay muchos paralelos, y bueno, por supuesto Kant era pietista, tenía toda esta formación, pero eso seguramente si vamos a personajes, autores o pensadores de otras religiones, dirían exactamente lo mismo. Una madre quiere a su hijo porque sí. O sea, yo voy a querer a mi hijo toda la vida y lo voy a defender. Me paro del lado de él porque mi hijo sea bueno, honrado, haya caído en adicciones, haya caído en la corrupción, sea lindo o feo, inteligente o no, siempre voy a estar de su lado, porque es el amor así. Entonces, ahí es donde empieza a jugar la teología de la liberación, o lo que se llamó teología de la liberación, expresado así por Gustavo Gutiérrez, y lo que hizo que no lo condenaran tampoco. Porque a diferencia de otras corrientes de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez no fue condenado, porque siempre fue teólogo. Y siempre supo que el punto de partida era la realidad humana, como Imago Dei, y siempre supo que para elegir el camino había que discernir desde el punto de vista de la creencia entre el Espíritu Santo, que me propone lo bueno como bueno en sí mismo, y el mal, que me propone el malo disfrazado de bien. Los pueblos tienen su sabiduría y saben esto. A mí de chiquita me lo contaban de otra manera, porque mi mamá no había leído teología ni filosofía. Me contó el cuento de Caperucita Roja, me lo contaba mi abuela y mi mamá, más mi abuela que mi mamá. Las abuelas siempre cumplen ese rol. Y contaba el cuento de Caperucita Roja, que había dos caminos. Un camino corto donde iba a llegar rápido, pero se la podía comer el lobo. Y un camino largo, donde iba a tardar más, pero era más seguro. Bueno, o los dos caminos de Parménides, en el poema del ser. O sea, esto está. Ahora, siempre voy a estar en la vida discerniendo, porque eso es la capacidad jurídica y la condición humana. El tema es que como ¿quién aparece en el camino con los espejitos de colores para que vaya para la derecha o para la izquierda? Parece el lobo, ¿no? Si quieren, ¿ven? Esta sapiencia popular, Chesterton citaba la sabiduría de la cultura popular. Esto es lo que toma el pensamiento de liberación latinoamericano. Tiene mucha lógica. Si hoy vamos a los libros de Piketty, el primer libro de Piketty, El Capital del siglo XXI, el segundo libro, que no me acuerdo el título, en el primero, en El Capital del siglo XXI, Piketty evalúa la situación social a partir de la declaración de impuestos. O sea, él toma 150 años de declaraciones de impuestos y a partir de eso puede explicar cómo fue la evolución en los países centrales, en las periferias. Pero en su segundo libro, él toma otra cosa. ¿Sabes lo que toma? Los títulos universitarios. ¿Cuánta gente fue a la universidad? En cada país, en cada momento histórico, y cuántos doctorados. Y eso a veces juega a favor y en contra. Uno diría, bueno, cuanto más doctorados,
eh, más fácil de no caer en el camino corto y que te coma el lobo, ¿no? Depende de lo que me enseñen en los doctorados. Depende de lo que me enseñen. Hoy en el mundo se sigue enseñando una economía ortodoxa que es extractivista, tanto de los recursos naturales como de la vida de las personas. Y eso se enseña incluso en nuestras universidades católicas. Entonces, esta mediación, esta capacitación, esta sabiduría, en América Latina, no tener tantos doctorados, como dijo Piketty, como explica ahí él, ¿no? Los números no se pueden rebatir, tuvo algo bueno. Y es que nuestra gente quizás no está a la altura de sentarse a la mesa de los debates europeos, creo que lo está, pero algunos piensan que no, pero tienen más desarrollada el conocimiento sapiencial. Por algo se da, dicen. Algo me dice que confían en la cultura popular, confían en esa sapiencia. Ni que hablar de los conocimientos ancestrales para proteger las riquezas naturales. Por ejemplo, yo ahora vengo de la COP16 y hay una señora que contó algo muy interesante. Decía, a mí me enseñaron a cuidar el río de chica de otra manera. Mi mamá me decía que el río tenía un cierto carácter de, no sé si de divinidad o bueno, alguna función religiosa. Entonces no había que estimarlo al río. ¿No? A mí no había que. Y uno diría, pero esto es una locura, están divinizando el río. Bueno, el mito primitivo permitía sobrevivir. O sea, lo que hizo es que ese río no se contaminara. O sea, ese relato sirvió para que ese río no se contaminara. Porque como la gente creía que era un dios, no le tiraba adentro la lata de Coca-Cola. Nosotros tiraríamos Coca-Cola arriba de un altar, abriríamos una Coca-Cola y la tiraríamos así arriba del altar. No, no lo haríamos, porque consideramos que es un lugar sacro. Bueno, ellos consideran que el río es un lugar sacro, porque hubo un mito, y no lo hacen. Entonces hay una sabiduría ahí. Y vaya si la hay, porque gracias a eso la gente tiene agua no contaminada. No sé por cuánto tiempo. Entonces, esto es una novedad de la teología latinoamericana. Es la novedad desde las herramientas de la teología y por los motivos de la teología. Los fines no son ni económicos ni políticos, son escatológicos, es decir, busca la salvación. Escatología significa en teología la salvación, la vida eterna. Se llama economía de la salvación, esto que estoy explicando. Es una economía de cómo todos estos recursos los voy a combinar y cuidar para salvarme. ¿Cuáles son los recursos? Bueno, esto, la fe, la esperanza, la caridad, acompañada de la justicia, la fortaleza, la templanza. En ese combo de la teología latinoamericana en momento de liberación, que no son todos los teólogos ni mucho menos, muy poco porcentaje de los teólogos se enrolan en esto, muy pocos. En esto aparecen algunas corrientes, como la de Gustavo Gutiérrez, más emblemática, aparece otra corriente, esto lo dice Canone, lo divide así, que es una corriente de liberación más espiritual, el cardenal Pironio. Aparece una corriente de la teología de la liberación que toma el camino revolucionario y se pasa a las filas de la política de liberación, que es Hugo Asman en Brasil, y aparece otra corriente teológica de lucha por reconocimiento, por liberación, como la llamaban en la dignidad humana, que es lo que se va a llamar teología del pueblo, que ellos no se reconocen como teología del pueblo, ni el Papa dice que es teología del pueblo, ni yo digo que es teología del pueblo, no escribo sobre teología del pueblo y creo que no hay que hablar de teología del pueblo. Le voy a decir por qué. Porque cada vez que usamos un genitivo es para permitir que después lo nieguen. Yo digo, esto es teología de la liberación, entonces esto no es teología. Esto es teología del pueblo, entonces esto no es teología. Yo tengo que defender que esta teología de la liberación, que esta teología del pueblo, es la teología. O sea, correrle ese matiz que después va a servir en un futuro para descalificarlo. Es la teología con otra mediación, con la mediación de la sapiencia popular latinoamericana. Ahora bien, esta teología
también entrando al diálogo con el mundo secular, ha estado en contacto con distintas corrientes o pensamientos políticos. En los países latinoamericanos donde no hubo un desarrollo industrial avanzado, la modalidad política siguió siendo liberal y partidaria, ya sea de izquierda o de derecha. Entonces ahí la teología de la liberación estuvo más contaminada con el socialismo. Pero en Latinoamérica, en la parte sur, en Uruguay, en Argentina y en Brasil, al haber otra estructura política, que eran los movimientos populares, esta teología, que parte de la realidad, empieza a estar contaminada con otras doctrinas y procedimientos políticos. No es lo mismo el peronismo que el marxismo. No es lo mismo el PT que el marxismo, ni que el peronismo, ni que el PRI. Son distintas. ¿Qué tienen en común? La defensa de la dignidad humana y de la creación. ¿Qué tienen en común? Que luchan por una vida buena y en abundancia. ¿Qué tienen en común? Que la mediación no es la filosofía, sino la sapiencia popular. ¿Qué me dice hoy Dios a través de las necesidades y los sueños de mi gente? ¿Qué tienen de distinto? El camino por el cual lo voy a implementar. En algunos casos voy a tomar aquellas herramientas que provienen del campo socialista, más de corte europeo. En otros casos voy a tomar herramientas que vienen de los sectores populares latinoamericanos, que han elaborado sus propias doctrinas, pero que creo que la gran diferencia es que los populismos latinoamericanos, habiendo nacido en América Latina, sobre todo en Brasil y Argentina, son de corte católico. Mientras que otros populismos en contextos no rioplatenses no son de corte católico. Entonces, algunas categorías, aunque el fin que luchen sea la dignidad humana, la mediación es diferente. Y para terminar y dejar unos 15 minutos a preguntas, para entender qué es la teología del pueblo, entonces, primero, hay que saber diferenciar la teología de la filosofía. Segundo, hay que saber distinguir entre filosofía de la liberación y teología de la liberación. Y para entender teología del pueblo hay que entender el concepto pueblo. El concepto pueblo, seguramente todos los que están acá lo saben, pero me veo en la obligación de definirlo porque es el título del concepto este. El concepto pueblo es distinto de acuerdo a los contextos. En Estados Unidos, donde estoy en este momento, el pueblo no es un singular, es en plural. The people are. Yo no puedo decir the people is. El pueblo es un plural, es un agregado de plus, más plus, o sea, un individuo más otro individuo más otro individuo, with the people. The people are, el pueblo está. En cambio, en español, el pueblo es un singular, es el pueblo. El pueblo es un sujeto colectivo. Pero en Alemania es de Volk, y eso significa nazismo. Cada vez que yo escucho una palabra, la traduzco. Cuando escucho un liberalismo, un liberal, en Latinoamérica es la derecha, pero en Estados Unidos es la izquierda. Liberal significa izquierda en Estados Unidos, no derecha. Entonces no podemos generalizar. Y las traducciones no hacen justicia. Las traducciones no hacen justicia. Cuando hablamos de teología del pueblo acá, estamos hablando del pueblo comunidad. El pueblo no son necesariamente los pobres con la teología del pueblo. Él es el descartado, como dice el Papa. Es el descartado, es decir, el que es pobre porque nunca tuvo nada, el que sería el lumpen que llamaría el marxismo, que está viviendo como lo ven ahora, ¿no? Como si fuera un sector parasitario de otro que tiene trabajo. Después tenemos, tampoco es solamente el trabajador, porque eso generaría una guerra de pobres contra pobres. También el pueblo son los empresarios, los pequeños empresarios, que han quedado quebrados.
que perdieron sus empresas, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, es decir, todos aquellos que están en la periferia de la vida. Eso forma el pueblo para Latinoamérica, un pueblo, pero solo si están unidos. No es que si yo paro en fila un indígena, un afrodescendiente, una mujer, una madre soltera, un desocupado laboral y un empresario quebrado, ahí tengo un pueblo. No. Para que esas personas formen un pueblo, tienen que primero ser sujeto político. Es decir, tienen que en un momento tomar la decisión de ser pueblo. ¿Y cuándo se toma la decisión de ser pueblo? Cuando se toma la decisión de unirse para salvarse. Si no, no hay pueblo. El pueblo no es algo homogéneo para la teología del pueblo. Estoy dando la definición de Escanona de la teología del pueblo y el Papa Francisco, por supuesto. Para nosotros, y a la cual adhiero, para nosotros el pueblo es un momento. Esa, no es que es una categoría que yo defino. Por eso el famoso libro de los curas para el tercer mundo se llama El pueblo, dos puntos. ¿Dónde está? Porque el pueblo es algo que hay que buscar, no es algo que se define. Para saber qué es un pueblo, tengo que buscar dónde hay pueblo. Y no siempre hay pueblo. Hay momentos que hay pueblo y hay momentos que no hay pueblo. Hay pueblo cuando hay unidad. Cuando hay una suma de pobres, no hay pueblo. Entonces, el pueblo está en esa unidad. Por eso el Papa Francisco dice, o nos unimos o nos hundimos. Lo volví a repetir todo el tiempo. Y además dice, una vez que nos unimos, no sabemos para qué. Él habla de los apóstoles y dice, los apóstoles se juntan porque tienen miedo. Lo volvió a decir ahora en estos fines de semana que cierra el concilio. Se juntan porque tienen miedo. Vuelvo. El objetivo no lo pongo, está dado, me matan. Ese es el único objetivo. Tienen miedo porque van a morir. Entonces se unen para salvarse, pero no saben qué hacer. Y empiezan a caminar juntos y van tomando decisiones tácticas para no morir. Y después de 2000 años, vienen los doctores en teología y escriben la estrategia. La estrategia se explica después, decía por ahí un político argentino. La estrategia se explica después. Es decir, la estrategia la explico después, cuando yo ya vi las resoluciones tácticas que se tomaron en el camino para salvar la vida. Pero fíjense que no es la renta. No es que nos unimos para ganar más plata, para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es mucho más primario que eso. Nos unimos o nos hundimos. Es por amor. Soy de Boca por amor. Bueno, yo no soy de Boca, soy de Vélez, aclaro. Si esto se escucha afuera, nadie sabe qué es Vélez. Por amor, qué sé yo. Un día tomé la decisión y me quedé de ese lado. Bueno, no tengo ninguna estrella por ningún lado, pero es un acto de amor. ¿En qué sentido es un acto de amor? Que es un acto inmediato. Entonces, ¿nos unimos o nos hundimos? Es un acto de amor a la vida, la mía para empezar. Y no crean que esto es común. Nuestros jóvenes se están suicidando en Asia y en Latinoamérica. Ya no es solamente que no quieren a su madre, a su padre, al comunista, al socialista, al peronista, al de la liberación, no se quieren a sí mismos, no quieren la vida. A eso llegó la humanidad. Entonces la unidad siempre es un acto de amor, porque sí, porque me paro de ese lado, porque sí. Y eso es un pueblo. Pero si no hay ese momento de unidad, no hay pueblo. Si no hay amor, no hay pueblo. Entonces, acá termino con mi exposición muy rápida, mejor que pude, y lo mejor que me salió la inspiración esta mañana soleada de otoño donde estoy en Chicago. Y estoy abierta a preguntas muy generales, porque si hacemos preguntas muy términas, muy puntuales, no vamos a poder responderlas. Pero todo lo que digo está hecho, escrito en mi libro. El último libro que tengo publicado es del 2016. Pues no me da ninguna vergüenza decir que el libro es del 2016 porque yo soy de la vieja escuela que publico un libro cuando uno tiene una investigación. No escribo
mis reflexiones de última hora y mucho menos uso de la inteligencia artificial. Hay un montón de papers míos dando vueltas, conferencias, ahora estoy haciendo otro trabajo al servicio del Papa, no, yo no puedo sentarme a escribir, pero en ese texto que es fruto de una investigación, no es coyuntural, está todo lo que yo dije de una manera más desarrollada. Jamás vendo mi libro a ningún lado, pero como no tengo tiempo de escribir un paper para este Zoom, ahí está firmado lo que acabo de decir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Emilce. De las ventajas que tiene esta tecnología es acercarnos aún cuando estamos a la distancia y la de las desventajas es que no se escuchan los aplausos, pero seguramente del otro lado los hay y muchos, así que te agradezco y te agradecemos. Bueno, abrimos entonces el espacio. Nosotros tenemos la costumbre, como vos decías, no siempre hacer consultas, porque a veces tenemos que digerir un poco todas estas distinciones, todas estas ideas, todos los conceptos que fuiste movilizando, sino también un poco reacciones, comentarios y hacer una conversación un poco en torno a eso. Así que abrimos la palabra para todos los que están. Si quieren pueden ir levantando la mano y si no, simplemente sacar en el micrófono. Recordamos que Emilce tiene un poco el tiempo ajustado, así que le pedimos brevedad para las intervenciones. Bueno, yo rompo el hielo entonces para empezar. Em, una pregunta que alguna vez también te escuché a mí mismo a vos, Emilce, y lo conversamos, pero para ahora ampliarlo, no tanto en términos biográficos, perdón, bibliográficos, sino biográficos, es decir, no libros o autores, sino en tu propia visión y en tu propia vivencia en Roma. Mucho se ha dicho que con Francisco la teología del pueblo llega un poco al Vaticano, o al menos llega de una forma más sistemática y que airea un poco la teología sin adjetivos, como dijiste vos. La teología europea aprende de la teología del pueblo. Ahora invierto los papeles de tu experiencia propia. ¿Qué aprende la teología del pueblo cuando se encuentra con la teología más europea? ¿Qué experiencias tiene que pensar? ¿Qué categorías de su formulación original te parece que tiene que revisar? ¿Qué aprendemos nosotros cuando, entre comillas, llegamos a Roma? Es que la teología es una sola. O sea, esta diferencia, porque hay que entender que estudia un teólogo también, porque es algo que en Argentina sobre todo, por motivos históricos, no se sabe qué es. Primero, un teólogo no es un catequista. La carrera de teología es una carrera que tiene 132 materias. Dentro de esa carrera estudiamos toda la carrera, yo soy teóloga pontificia, toda la carrera de filosofía, toda la carrera de derecho, para tener derecho canónico. Estudiamos 7 idiomas, estudiamos todas las bíblicas, todas las materias dogmáticas, urbanismo, estética, hasta economía. Entonces, no hay una teología europea que no sea latinoamericana. Es la mediación. A ver, vamos para atrás. Una vez que uno estudia todo eso, como en la medicina, uno elige una especialidad. Algunos van a ser biblistas, se van a dedicar a la hermenéutica bíblica, como hay filósofos que se dedican a la hermenéutica de la filosofía antigua, otros se van a dedicar al derecho canónico y van a ser abogados, otros se van a dedicar al arte, otros a la liturgia, otros a la música sacra, otros, como yo, se dedican a la teología moral. Dentro de la teología moral, lo que en filosofía se llamaría ética. Dentro de esa teología moral o ética, está por un lado la bioética, que se dedica solo a temas de vida, como puede ser aborto, eutanasia, género, guerra, pena de muerte, y otros que se dedican a la teología moral social, que es mi caso. Ahí nos especializamos en política y economía. Entonces yo, además de estudiar eso, me fui a estudiar economía, hice un posgrado, un MBA, saqué en economía, y me fui a estudiar teoría política, para poder hablar de eso. Pero soy teóloga, jamás me presentaría como economista. En muchos países un teólogo hace una carrera cualquiera y después un posgrado de 2 años en teología y se presenta como teólogo. Pues no,
Yo incluso para hablar de teología moral, social, me fui a estudiar un posgrado en economía, pero jamás diría que soy economista ni voy a dar una conferencia de economía ni de teoría política. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el teólogo Gustavo Gutiérrez o Escanone, como yo, estudiamos toda la teología, lo mismo que estudió Runner y lo mismo que estudió Ratzinger. Bergoglio y Ratzinger estudiaron la misma, si no, no seríamos teólogos pontificios. O sea que no es que hay algo nuevo que Europa le va. O sea, ¿en qué se diferencian? El dogma, no hay, nosotros en Latinoamérica no pensamos el dogma. Bueno, a ver si Dios para nosotros en lugar de 3 a las 4 porque incluimos a la Pachamama. Hay gente que piensa así, eso está confundido. Estamos hablando solo de una parte de la teología, de una especialidad, que es en el campo de la teología moral social. Ah, En ese campo, Europa utiliza la mediación de la ideología y Latinoamérica utiliza la mediación de la sapiencia popular. Es solo en ese punto, porque si no caemos en, no sé, vamos a hacer la teología de los árboles. Yo escucho cada cosa. La nueva teología de los árboles, la nueva teología de... Sí, bueno, eso es una teología, pero esa no es la teología en sentido católico de lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Hay teología, bueno, qué sé yo, sí, cualquiera puede hablar del logo de Dios. Estamos hablando de un logo sobre Dios, la teología católica que tiene 3 fuentes. Los datos revelados con las antiguas sagradas escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, la tradición de la Iglesia, que son todos los padres, más el magisterio pontificio como continuidad. Y no nos salimos de esas 4 baldosas, como bailar tango esto. Después, si hay alguien que quiere hablar de la teología del eucalipto, puede ser, pero eso no tiene nada que ver con la teología católica. Entonces, la única diferencia está al momento de tener que discernir sobre la vida y la muerte, y eso es la teología moral social. ¿Qué mediación usamos? En Europa utilizan las grandes ideas. En Latinoamérica, algunos utilizaron la filosofía de la praxis, que es el socialismo, que va a ser la base del marxismo, también sin confundir marxismo, socialismo, comunismo, porque la gente mete todo en la misma bolsa. Y del otro lado, otra mediación que tiene que ver con otro tipo de formas políticas. El marxismo y el socialismo, el marxismo, nace en un contexto industrial avanzado, como es el europeo, donde la estructura liberal tiene partidos de derecha y partidos de izquierda. En Latinoamérica, donde no existía un contexto industrial avanzado, es imponer una idea que viene de otro contexto. Entonces acá surgen otros modos de pensar la realidad que tienen que ver con los procesos económicos que fueron posibles en América Latina. En algunos países más de avanzada, Brasil y Argentina, tienen energía atómica, nadie habla de eso, siempre hablan de los pobres destruidos, pero ojo, ojo que Latinoamérica tiene algo más que pobres, ¿eh? Pero eso es tema para otro Zoom. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí, abrimos más el espacio entonces. Sí, Gustavo, adelante, adelante. Bueno, la verdad que la exposición me apabulló de preguntas, pero voy a hacer una, como todos saben, no vengo del palo de la filosofía, quizás sea una pregunta trillada o no ubicada en una categoría de la teología. Mi pregunta es si Hitler no nació del mismo modo que nació Jesús. No tengo idea, ¿no? Está bien, gracias igualmente. Bien, gracias. Gustavo, ¿algún comentario más? Sí, Natalia, adelante. bueno, no, solamente agradecer porque muy, muy claras las distinciones, que a veces las tenemos todas mezcladas en la cabeza por leer cosas sueltas por ahí. No, aprovechando que nadie había querido preguntar nada en particular,
y yo voy a estar trabajando más sobre la cuestión de la sabiduría popular, que habíamos empezado a trabajar con Luciano también ya desde Escanone. Si podías, sí, a lo mejor alguna reflexión más en relación a esta idea de unidad de pueblo y sabiduría popular, si quedan unos minutos y quieres ampliar algo un poquito más de eso en la fundamentación o en la práctica, pero para aprovechar el último minuto nomás. Si Sí, alguien tiene alguna otra pregunta, no. está muy buena, Natalia. Mira, la unidad no es un concepto tampoco a ese nivel. Es decir, cuando hoy Latinoamérica está sobreviviendo porque sabe hacer pueblo, porque el 62% de la población mundial activa no tiene trabajo. No sé cuánto es ese porcentaje en América Latina. El 62% más del 60% de la industria latinoamericana son 90% de la industria latinoamericana es economía popular. Es decir, no factura nada. Y de esa economía popular, el 60% son mesas de dinero. Bueno, así está sobreviviendo un continente. Eso es la unidad. La unidad es algo que no lo tenés que pensar ni vas a hacer un Zoom para aprenderlo. Pues siempre pongo el ejemplo, se rompió un caño en mi casa, en Argentina, y de golpe un caño donde había presión, o sea, un caño era una presión impresionante. Fue tal el ruido y el agua que salía por todos lados que los vecinos escucharon. Y nadie preguntó nada, entraron, agarraron un balde y empezaron a sacar agua, y revolvieron donde estaban los baldes, corrieron las cosas, todo el mundo empezó, y era una coordinación espectacular. No es que se paró uno y dijo, bueno, hoy asamblea, vamos a ver, vos qué sabés hacer, vos qué hacés, vos venís a tal hora, no. Porque si no lo paraban, volaban todos en el edificio, no era que querían ayudarme a mí. Y en el momento, la táctica, cada uno vio que podía hacer y salió armonioso. Todos cumplían una función armoniosa y salvamos una situación que hubiese sido dramática por el tipo de edificio que era, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de la unidad. Hay una unidad, primero se unen para algo. Bueno, después vemos qué hacemos. Ahora, esa unidad dura toda la vida, no es conceptual. No es que decimos, bueno, hoy los espero a las 5 de la tarde en el club, la sociedad de fomento, y a partir de hoy, no, eso no. No pasa así. Pasa por otros motivos. Vamos a hacer una calle. Por ejemplo, ¿qué hacen los curavilleros? Los curavilleros la llaman las 3C. Club, capilla, colegio. O sea, primero donde hay un potrero, donde hay un terreno, lo limpian un poco, sacan árboles, basura, y dejan un espacio libre. Y ponen palos, 2 palos de un lado y 2 palos del otro para hacer de arcos. A la semana va a haber chicos jugando a la pelota. A los 3 meses ya hay equipos. A los 6 meses van los padres a verlos. Empiezan a comer juntos. Al año hay una capilla, que es el techo por donde se juntan para comer el asado. A los 2 años hay una escuela y hay una comunidad. Así nacen. No nacen porque alguien va y hizo un trabajo práctico en la universidad, pidió plata con ICET, después pidió un subsidio al exterior y va ahí con un modelo estratégico a ver cómo hace de eso una comunidad. No nace así. Porque donde la gente no quiere, no se puede. Y esto iba a decir, los milagros operan sobre las demandas. Jesús no ve un ciego y lo hace ver. Si el ciego no pide querer ver, Jesús no va a hacer el milagro. La película, y con esto termino, La vida de Brian, famosa película, ¿no? De los directores de Oxford. Brian va por ahí, ve un ciego y lo cura, sin que el ciego le pida nada. Y el ciego salta de felicidad. Pero al mes lo busca y lo quiere matar a Jesús, porque cuando era ciego vivía porque podía pedir plata. Entonces le dice, pero vos, ¿quién te pidió que me cures? ¿Yo de qué vivo ahora? Bueno, eso para entender que las cosas no vienen de arriba hacia abajo. El pueblo no se instituye, se constituye. Y si no hay una decisión, que además tiene que haber amor, porque todos nos unimos ese día para no ahogarme, pero yo les digo que si no había un poco de empatía hacia mí de los vecinos, no venían. Me tiraban más agua encima. O sea, siempre tiene que estar ese enamoramiento. Que uno se enamora porque sí,
A veces sale bien, a veces sale mal, ¿no? Todos hemos tenido experiencias exitosas y frustrantes, pero, pero tiene que nacer esa empatía. El enamoramiento en los amigos. Yo viajo todo el tiempo, y cada 3 días tengo una familia distinta. Alguien me enseñó una vez, me dijo, somos tu familia, somos familia por 3 días. Porque uno viaja y entre 500 personas que hay 3, 4 que vamos a ir. Es cuando hay un hueco y nos juntamos a tomar café o a la noche. Los conocí ahí y no los vuelvo a ver nunca más. Pero esos 3 días me sostuvieron, reemplazaron mi marido, mis hijos, mi familia. Me dieron afecto por 3 días y yo a ellos. La gente no piensa estas cosas, nos pasa a todos, solo que no las, como dirían los investigadores, no las ponemos en categorías. Pero, pero eso nos permite vivir a todos. Sin amor no se puede vivir. Eh, bueno, me tengo que ir porque tengo que ir a cerrar mi maleta. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Ojalá, quiero aclarar, esta es mi interpretación de lo que es la teología del pueblo en el contexto de la teología y la filosofía latinoamericana. No es de ninguna manera la única, ni la mejor, ni la verdad absoluta, de ninguna manera. Es la que a mí me ha ayudado a tener amigos y a operar y a estar en diálogo con todos los sectores sociales más allá de la Iglesia Católica, y a no avergonzarme de ser católica y a defender el catolicismo, porque también pasa lo contrario, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y gracias, Enrique del Percio, por siempre ir adelante con otro que ha sido familia por un día conmigo varias veces. Y, y gracias, Luciano. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao. Gracias a vos, Emilce. Gracias a todos los que participaron. Nos vemos entonces el próximo lunes para seguir este camino de la diplomatura. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias, muchas gracias, hasta pronto.